Tengo un tiempo asignado para compartir unos pensamientos de parte del Señor y quiero entonces pedirles que por favor acompañen la lectura del texto bíblico en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, cuando en el capítulo 1 dice, versículos 15 al 19, Colosenses 1 del 15 al 19, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, toda plenitud. El Señor va a bendecir su palabra. Y en las dos participaciones que me corresponden, he trabajado como todos los oradores y los pastores que se han parado aquí, bien duro para ir al corazón del Señor y poder interpretar en tiempos tan estratégicos, tan difíciles, tan peligrosos, tan de alto riesgo como los que vivimos, cuál ha de ser la palabra justa, certera, para una situación, para una forma de vivir tan extraña a lo que la pandemia y sus consecuentes efectos nos ha obligado a vivir. Por eso di por título a esta palabra Cristología necesaria, entendida y aplicada. Cristología necesaria, entendida y aplicada. Cualquier definición, por básica que sea, dice que cristología tiene que ver principalmente con el estudio o con el tratado de todo lo relacionado con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Su nacimiento, su vida, su obra, su mensaje, su doctrina, su naturaleza, su condición de Dios, etcétera. Cristología. No pretendo plantear una cuestión complicada de entender, pero sí me desafía a mí mismo poder comprender algunas cosas más y principalmente cómo es esto de que Cristo sigue siendo efectivo para los días que nosotros vivimos. Y vale decir que los días que nosotros vivimos ya no solo es tendencia, ya es de práctica prácticamente en todas las naciones del mundo, de despreciar a Dios, despreciar a Cristo, despreciar su obra, despreciar su mensaje. Nada nuevo digo, que la sociedad moderna casi en todo el globo terráqueo ha sacado a Dios del centro de su vida, del centro del interés, de la educación, de todo lo relacionado a la cosa familiar. Dios, Jesucristo y su propuesta no siguen siendo una opción. De hecho, no estoy diciendo amén a semejante barbaridad, estoy leyendo la sociedad en la que me toca vivir porque estoy inserto en ella. Así que mirándolo desde esta perspectiva me doy cuenta que se nos hace necesario volver un nuevo comienzo que retorne a hablar nuevamente de la persona del Señor Jesucristo. Y esta es una cristología, según entiendo, necesaria por la sencilla razón de que sin Cristo no hay cristianismo. Es necesario hablar de Cristo. Es una cristología entendida porque está claro y no se discute que jamás haré con efectividad aquello que yo no entiendo primero. Y tercero, es una cristología aplicada no solo porque es obvio y es lógico, no existe un plan de estudio en nuestras escuelas, tercer nivel o universidad, donde no se espere que el alumno, una vez recibida la enseñanza, lo ponga y lo aplique
como una experiencia que en lo posible internalice a su propia vida. Necesitamos hablar de Cristo, querida iglesia, queridos pastores. Es necesario porque no hay cristianismo si no está Cristo. No hay justificación de existencia de la iglesia si Cristo no existiera. Necesitamos entender cabalmente qué implica Cristo para nuestra vida. Necesitamos aplicar los principios de Cristo a nuestra existencia. Definitivamente necesitamos eso. Y en este tren de introducir el asunto, deberé decir por lo menos otras cosas más. Estamos con mi esposa Cristina camino a cumplir 39 años en el oficio pastoral. Y créame que con semejante cantidad de años, por supuesto, cuando me pongo al lado de mis pastores y saco las cuentas de la cantidad de años de ellos, soy un aprendiz en esto. Pero lo cierto es que desde mi experiencia, casi 39 años de oficio pastoral, me he ido encontrando con situaciones tan diversas, situaciones que lograron que yo escribiera páginas increíbles de mi propia vida. Y no solamente eso, sino que estas vivencias han logrado de que yo fuera obligado a aprender algunas cosas, y ciertamente el aprendizaje fue una experiencia cierta. Ahora, mirándolo aún más específicamente, debo decir que hoy, para los días que tengo cumplido recién mis primeros 61 años de vida, también debo decir que me toca estar parado mucho más acá en el momento histórico de mi ministerio y de mis años de calendario. De hecho, estoy mucho más acá parado en estos años de servir a Cristo como pastor. De servir a Cristo como pastor por decisión inteligente, por decisión intencional. Renunciar a 4 formas de hacer dinero y decidir ser pastor. Digo, ya no soy un pastor que comienza, tampoco soy un pastor que terminó, pero estoy mucho más acá de mi experiencia de vida. Y si esto es así, entonces quizás tenga ahora, recién ahora, un poco más de objetividad para entender algunas cosas. Levánteme la mano para asegurarme de que me están escuchando. Así también debo decir que he tenido que reconocer muchas cosas, y ciertamente cosas y experiencias para mi gusto mucho, demasiado, muy duras, de esas cosas que suceden en el ministerio. Y le aseguro que me he llenado de preguntas al ver el desarrollo de muchas de esas cosas duras. He aprendido, he vivido, he aprendido, pero me he hecho una cierta cantidad de preguntas. Y trataré de compactar en los próximos minutos una especie de resumen de esa experiencia ministerial de años. Y en primera propuesta o en primer turno referiré a algunos conceptos acerca del pastorado como una función global. El pastorado. Y no solo eso, sino que debo decir que mientras he desarrollado la función pastoral, he visto y aún he vivido en carne propia esas consecuencias concebidas como consecuencias clásicas del ejercicio del oficio pastoral, que ciertamente ya ser pastor y proceder como tal tiene su cierta complejidad histórica, aún más todavía agravado, si se quiere, y no soy alarmista al utilizar este vocablo, con la experiencia de la pandemia. Entonces, mirándolo de esta perspectiva, comienzo a hacer una especie de investigación del oficio pastoral. Y permítanme en los próximos 2 minutos señalar una especie de resumen. Porque más allá de los estudios que se han realizado, más allá de las estadísticas a las cuales se ha arribado y se ha concluido, lo cierto es que la función pastoral le otorga al candidato pastor, al pastor como tal, una cierta cantidad de experiencias que cuando algunos candidatos a ingresar al oficio pastoral se enteran, inmediatamente dan un paso atrás y renuncian. Pero lo cierto es que trabajar de pastor es condenarse a una especie de agotamiento moral que para estos días también se transforma en un agotamiento espiritual. Más allá de lo que digan las estadísticas y las investigaciones, el pastor sufre de desánimos descomunales. El pastor sufre la experiencia de un estrés
sin sentido aparente. El pastor también se ve obligado a sufrir experiencias duras tales como la depresión. Sumado a eso, la experiencia pastoral también se añaden desajustes importantes en su salud. No sabe qué le pasa, pero algo le pasa. Inconvenientes a nivel del ánimo, a nivel del sentimiento, a nivel del pensamiento, hacen que eso se doblegue de tal forma que aparezcan síntomas importantes a nivel de la cosa somática, a nivel de su cuerpo. No solo esto, sino que seguimos tratando de describir el espectáculo del oficio pastoral y se suma, por lo menos de México hasta la Tierra del Fuego, necesidades económicas en la vida del pastor que son realmente, en muchísimos casos, agobiantes. De hecho, usted nunca escuchará a un pastor que se queje porque no le paguen bien, pero él sabe que tanto él con su esposa como con sus hijos, parte de este juego y de este precio a pagar tiene que ver con sufrir penalidades, penurias económicas que muchas veces restringen en ellos poder cumplir el sueño tan básico y tan sagrado de darle por lo menos un techo a sus hijos. El pastorado no es para cualquiera, porque se suma a la crisis económica, de salud, tantas veces emocionales, aún también las crisis matrimoniales y aún también las crisis familiares. Los pastores a nivel matrimonio tienen también problemas con su esposa, con su esposo. Sufren en silencio la vergüenza de tener hijos rebeldes, de tener hijos que no quieren hacer lo que papá y mamá les modelaron hacer. Pero no se animan a expresarlos porque se avergüenzan de pararse en el altar y sentirse que no tienen autoridad. Porque dice algunos, aún la Biblia la citan, la interpretan: si usted no puede pastorear a sus hijos, no puede pastorear al cuerpo de Cristo. Así están tantas familias pastorales. Por eso uno se pregunta, ¿por qué el pastor fulano de tal no sigue en el ministerio? Porque el abandono ministerial viene a ser una especie de práctica atroz para los días que vivimos. Y no solo que un pastor abandone, es mucho más grave, doloroso y alarmante oír que pastores, hombres de Dios, se han quitado la vida. Han pensado que el suicidio era la mejor manera de solucionar sus crisis silenciosas, privadas, íntimas, personales. Hay otras tantas razones, pero para introducir el mensaje necesito plantear este primer fundamento. Porque mientras voy leyendo estos aspectos duros del oficio pastoral, me obligo a hacerme algunas preguntas. Si lo que este predicador está diciendo aquí tiene algún sesgo de verdad todavía, la pregunta entonces obligada es: ¿por qué, Pastor Omar? ¿Cuáles son las causas por las cuales los pastores sufren lo que usted dice o lo que usted está intentando describir? Compactaré por lo menos 4 razones. Y la primera de ellas es porque el pastor tiene un trato continuo con pecados y con problemas ajenos. De 10 citas en la oficina pastoral, 8 a 9 tienen que ver con problemas de las ovejas, que va desde que el hijo de los Pérez no me saludó, pasando por el hecho de que mi esposo no me dice que me ama o me dice que lo hace pero no me lo demuestra, las crisis financieras, empresariales de los distintos miembros de la iglesia. Uno trata todo el día con problemas, más problemas, problemas que son de otros. ¿Qué genera esto, Pastor Omar? En mi experiencia me he dado cuenta que convivir con el desacuerdo en la iglesia, todo pastor sabe que cuando presente una visión habrá alguien que se oponga. Y de hecho sabe que deberá invertir más tiempo en convencer al que se opone, y aquel que hasta enamoró a otros mientras comía tacos, tomaba mate o tomaba un café, tiene entonces que invertir hasta 2 veces más el tiempo de lo que necesita para contar una visión, tratar de convencer a los que están en desacuerdo. Por eso el pastor sufre estas experiencias y empieza a descubrir más rápido que ligero el incruento fenómeno intraiglesia, que es la falta de apoyo. Y no solo la falta de apoyo por parte de un sector de la iglesia, sino también la otra parte de la inmadurez de la iglesia, que personaliza su desacuerdo con la persona del pastor. Entonces el pastor está presentando una visión que dice viene de parte de Dios, pero lo agreden a él como si él fuera el culpable de renovar todas las cosas en la iglesia.
Y sumado a esto, si ya no fuera poco, él tiene la responsabilidad integral, general, de la marcha de todo el ministerio que pastorea. Porque no solo debe preparar sermones increíbles, sino que debe velar que no se roben el papel higiénico de los baños del templo, que el inodoro esté limpio y que esté higienizado. Tiene que velar que los programas discipulados funcionen en la semana. Tiene que ver que las llaves funcionen en las oficinas. Tiene que sacar demonios y a veces los tiene que regresar de donde los sacó. Tiene entonces que velar por todo un mundo de cosas. Cargas, si van a aplaudir, bueno, no sé a quién, pero apláudalo. Lo cierto es que él es pastor, tiene que pastorear su casa, tiene que pastorear la iglesia, tiene que firmar hipotecas, tiene que firmar los cheques, tiene que pagar salarios, tiene cosas de hacer, y muchas veces lo tiene que hacer en la más salvaje y la más injusta soledad. Si esto fuera poco, la prohibición y la frustración personal que él siente de disfrutar la vida. ¿Están conmigo? La frustración que siente porque él desea tomarse unos días y hacer nada. Yo vengo, para su envidia, vengo de Cancún, por eso estoy todo quemado. Bien, estuvimos con la pastora, la Cristina mía, estuvimos allá unos días. Tomamos sol hasta el punto de la indigestión. Comimos hasta el momento de que venga una ambulancia. Disfrutamos unos días increíbles, pero ciertamente, ubicándome en contexto, parece ser que soy un privilegiado, porque sufro y el cuerpo de Cristo sufre de tantos pastores que tienen sueños postergados, que ellos quisieran tomarse un rato, ellos quisieran tomarse unos días, ellos quisieran tomarse unas vacaciones, ellos quisieran ser como cualquiera de los nuestros. Porque de hecho, no sé si esté aquí, pero en Argentina, Semana Santa son 4 días feriados. Los cristianos se van de descanso por allá. La fecha donde conmemoramos que Cristo murió y nos salvó a nosotros es la oportunidad para vacacionar. Él quisiera vacacionar, pero es pastor, él no puede. Y si sale mucho, se está robando los diezmos. O sea, son causas que producen un estereotipo pastoral. Pero también miramos la perspectiva ministerial, porque si estoy hablando de mi sindicato, ahora voy a hablar de ustedes. Y echamos una mirada ahora al ministerio. Y de hecho, quisiera con algunas cuantas preguntas tratar de describir lo que a nivel de las ovejas de la iglesia de Cristo son actitudes sorprendentes, negativas, insalubres, patológicas de los cristianos en general. Y esto no es en Nicaragua. El punto es, mire, cambia la bandera, pero el demonio es el mismo. Nos encontramos exactamente con los mismos fenómenos. Escuche estas preguntas, no las responda. ¿Por qué? ¿Por qué murmuran los cristianos? ¿Por qué no se cansan de murmurar? ¿Por qué los cristianos se enfrentan, se distancian y no se reconcilian? ¿Por qué tengo yo como pastor sentarme a tratar de que se reconcilien los Pérez con los Vázquez? ¿Por qué a todos o a la mayoría de los cristianos les es más fácil pecar que evitar hacerlo? ¿Por qué les es más fácil decir que son frágiles, débiles, humanos, pecadores y ampararse en esa fragilidad? ¿Por qué pueden tantos cristianos pasar años sin crecer? Dios mío, Ripley, aunque usted no lo crea. ¿Por qué pueden pasar tantos años sentados en la misma silla? No crecer, no tener la más mínima apetencia sana de querer progresar en las cosas del Señor y aún no sentirse mal por eso. ¿Por qué les es más fácil decir no puedo hacerlo, no tengo con qué hacerlo, me da vergüenza hacerlo? Pregunto, ¿por qué un resfrío es suficiente para que desaparezcan y no se congreguen? Me llamó uno de mis salvajes y de mis líderes y dijo: pastor, no voy a ir, parece que me voy a resfriar. Si es parece, no estás resfriado. Pero por las dudas entonces me quedo. Y yo, pastor, que me voy poniendo grande, me tengo que hacer preguntas. ¿Por qué los discípulos que dicen ser cristianos traicionan a sus maestros?
¿Por qué los copastores, los pastores asociados dividen la iglesia que los llamó, y son desleales al pastor que los cubrió? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué los cristianos oran poco, leen poco y adoran nada? ¿Por qué juzgan? ¿Por qué sospechan? ¿Por qué se oponen? ¿Por qué abandonan al que le dijeron te amo, pero lo abandonan y estaré contigo? Ahora, ¿por qué se cambian? ¿Por qué los cristianos se cambian de iglesia y aún tienen el atrevimiento de decir, me cambio de iglesia, necesito otra cosa para seguir creciendo? Como que yo le diga a la Cristina, me voy de la casa, necesito otra comida. Me está mirando ella, el golpe más bajo va al tabique nasal. ¿Pero qué es eso? Como que usted se cambia el apellido porque no te está dando tu padre todo lo que usted quiere que debes recibir. De hecho, si sigo haciendo preguntas, nos vamos todos llorando a casa. Manto de piedad ahora. Tengo 3 respuestas desde mi experiencia y ahora me voy a la exégesis bíblica. Desde los años que he caminado, creo que por lo menos, y esto lo veo en Colosenses, hay 3 respuestas para explicar lo que sufren pastores y las actitudes de los cristianos. Número 1, una ignorancia deliberada de saber y entender quién es y qué hace Jesucristo. Una ignorancia deliberada, intencional, por saber quién es y qué es lo que hace Jesucristo. Segunda razón, una exégesis bíblica ausente, una investigación escritural ocasional, desganada y tantas veces raquítica. Y número 3, un enfriamiento del amor y la pasión y el compromiso por el Señor Jesucristo. De hecho, acelero un poco aquí, pero debo decir que el autor de esta carta no está en Cancún escribiendo, no está en una montaña, no está en una cabaña, no está con la laptop. Este hombre está en prisión. Es la primera vez 60-62 después de Cristo que cae producto de cometer el delito de decir que es predicador de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza peligrosa del nuevo movimiento que hizo tambalear al mismísimo imperio romano. Pablo, después de Cristo, termina siendo el más peligroso y el hombre está preso por causa de ser predicador de Cristo. Yo necesito que usted grabe esto en su corazón para entender los próximos 15 minutos que me quedan para contarle esto. Porque el que está escribiendo no la está pasando bien. El que está escribiendo está preso, prisionero, está esclavizado, perdió sus derechos, sus libertades. Sin embargo, escribe esta carta. Viajo en el túnel del tiempo y me le aparezco a Pablo al lado mientras escribe tembloroso y con los grilletes en sus muñecas, y le pregunto, ¿qué estás escribiendo? Menos mal que Colosenses no la escribió Omar Herrera, porque habría sido un decálogo de quejas y de dolores. Pero Pablo, con su dolor y todo, escribe y comienza diciendo, versículos 15 al 19. Disculpe si me emociono mientras lo vuelvo a leer, porque él va a decir quién es Jesucristo. No dice quiénes son los romanos, no dice qué fría que es la prisión, no está diciendo que no le dan de comida, no está diciendo que no le sirven desayuno, no está diciendo que no tiene papel higiénico para el baño, no está diciendo que tiene dignidad y merece un baño mejor. No, Señor, él está escribiendo. Lo primero que escribe en la carta tiene que ver con Jesucristo. Si estuviera en la cama de un hospital, antes de decir que el seguro no le paga, él hablaría de Jesucristo. Y mire lo que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
En Él fueron creadas todas las cosas, y ya leí el texto al principio y voy a aprovechar el tiempo ahora. Lo primero que este varón escribe es describir de una manera magistral, de una manera única, irrepetible, quién es Cristo para él. Porque él no está saliendo de un instituto aunque fue a uno. Él no recibió esto de un maestro aunque se sentó a los pies de uno. Esta es la experiencia de él. Este es Pablo escribiendo post Damasco, después de que lo bajaron de su cabalgadura, que más de bajarlo de un caballo, lo bajaron de la montura de su soberbia y su autosuficiencia. Este hombre está contándole a los de Colosas quién es Jesucristo para él. Y eso es algo que yo necesito decirle en el nombre del Señor. Todos los cristianos que estamos aquí, todos los pastores que estamos aquí, todos los que nos están mirando en línea, todos los que verán esta grabación, olvídense del que está gritando aquí adelante, pero todos los cristianos debiéramos conocer esto para entender las implicancias de esto en nuestra vida de todos los días. ¿Qué es lo que debemos conocer? Espere, ¿qué debemos conocer? Damas y caballeros, Cristo no es un milagrero de fin de semana. Cristo no es la justificación de un sistema religioso. Cristo no es una imagen colgando de tu cuello. Cristo no es una foto pegada en la contratapa de tu Biblia. Cristo no es una señal de la cruz. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el primogénito de toda la creación. Él es el creador de todas las cosas. Él es el que es antes. Él es el que existe antes de todas las cosas. Él es el que permite que las cosas existan. Él es la cabeza de la iglesia. El nivel de ignorancia que tenemos en nuestros países es dramáticamente desesperante. No es el Papa la cabeza de la iglesia. No es el presidente de un distrito, no es un pastor, no es un apóstol, no es un presidente, no es un gobernador, no es un médico, no es un deportista, no es un filósofo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Espere. Cristo es la cabeza. La cabeza no come, la cabeza piensa. La cabeza dice si estoy comiendo mucho. La cabeza dice cómo tengo que vivir. No puedes vivir como el diablo y decir que Cristo está guiando tu vida, porque entonces Cristo no es la cabeza de ti como iglesia, individuo. Él, escuche esta, Él es el primero de todos y el que es antes de todo. Él es de quien Dios dijo: me place que en Él exista toda la plenitud. El vocablo plenitud es un vocablo desesperante, porque Pablo no encuentra otra frase para definir, porque desde su cosmovisión humana, Pablo no puede entender cómo en un humano de 1,70 m que tiene el pelo como lo tiene, que anda con sandalias, que duerme en una plaza, duerme frente a una roca y anda haciendo lo que hace, cómo entender que en ese muchacho de unos 30 y tantos años toda la plenitud de lo que se entiende es Dios. Dios como Dios, el Dios eterno, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios omnisapiente. Todo eso habita en ese muchacho llamado Jesucristo. Todo eso habita en Él. Él es el único que reconcilió todas las cosas, según dice el apóstol, las que están en el cielo, las que están en la tierra, las que están debajo de la tierra, todas las reconcilió. Esto es el punto de encuentro. Cristo es el punto cero perfecto, donde Dios con su propuesta y los humanos con sus necesidades abordan, arriban, se localizan, entran en una reconciliación. Bendito sea el Señor. Cristo es el que reconcilió todas las cosas con Él. Y el prisionero Pablo dice: Él es el que hizo la paz. No firmó la paz. No hizo un acuerdo
por la paz. Él hizo la paz porque Él es la paz. Tengo problemas para combinar esta cosa iracunda de los cristianos. Se enojan porque el sol no salió, se enojan por el sonido, se enojan por la silla que les parte la cola, se enojan porque el otro grita, se enojan porque Pepe siempre está al lado del pastor. Tienen la facilidad para entrar en guerra teniendo al Cristo que hizo la paz dentro de ellos. Es una lista única. Diga, wow. Oh. Ponga cara de wow. Cuando vio a su esposa. Esposas, no miren a sus esposos ahora. Wow. Una lista única. Que no muere en la letra fría. Que no muere en la impresión de un texto. Señoras, señores, esta es una lista que le da fundamento a nuestras creencias. Esta es una lista que, si nosotros nos confesamos como cristianos, constituye, oiga bien, constituye la garantía, constituye la brújula, constituye el salvataje para que todos los eventos que enfrentamos en nuestra historia de vida no nos dejen afuera de carrera. Así que, como no hay tiempo para explicar todas y cada una de ellas, lo cierto es que diré a los fines de la comprensión de esta palabra: esto no se dice de un líder político. Estos atributos y virtudes no se relacionan ni se conectan con un religioso. Oiga esto y entusiásmese, tiene permiso para gritar, saltar, pararse en la silla, correr, empujar al que tiene adelante. Pero ¿sabe qué? Esta lista no aplica a ninguno en la historia hacia atrás. No aplica a ningún líder en el día de hoy. No aplicará a nadie de aquí hasta el fin de los tiempos. De hecho, no hay religioso de quien se haya dicho esto jamás. De ninguno se afirma que sea todo lo que Pablo afirma que Cristo es aquí. Damas y caballeros, esto hace que Cristo se convierta en el centro de la historia. Cristo se convierte en el centro de la historia, no porque sacó unos demonios, no porque abrió unos oídos, no porque abrió unos ojos. Eso es propio de su condición sobrenatural y omnipotente. Pero Cristo se hizo el centro de la historia porque no hay un líder que pueda ser como Él, porque no hay uno que le toque los tobillos, no hay uno que limpie sus zapatos, no hay uno a la altura específica de nuestro tú, mi Jesucristo. Por eso Él es el antes, por eso Él es el después de la historia que vivimos. Por eso solo nos resta lamentar cuando la sociedad como un todo insiste en darle a Cristo un rótulo, un lugar, una ubicación y darle un sesgo de religión aburrida, estupidizante, dominguera, de fin de semana, calienta bancos, que solo es consumida por gente ignorante de los pueblos. No tiene sentido que hagan semejante arbitrariedad, pero ciertamente les doy el derecho de reconocer que lo hacen, porque todavía siguen creyendo que el Cristo de religiones puede cambiar sus vidas. Hasta que aparecemos un par de locos como usted y yo y venimos gritando por todas partes: Cristo vive, Cristo vivió, Cristo vivirá. No es un viejo, Cristo vive porque Él es la vida. Cristo vive porque Él es Dios. Y Dios no muere. Y Dios no tiene afectación como usted y yo la tenemos en nuestra historia. Me cuesta conciliar estas verdades teológicas acerca de quién es Cristo con las actitudes típicas de los pastores y los cristianos descritas antes. O Cristo, damas y caballeros, no es nada de lo que dijo Pablo, por lo tanto no tenemos esperanza alguna en Él.
o Cristo es todo lo que dijo Pablo y el problema lo tenemos nosotros. Todo lo que Cristo es fue puesto a mi disposición por medio de la cruz del Calvario, lo cual hace que yo deje de ser y que yo deje de hacer lo que hasta antes de Cristo yo era y yo hacía. Mirándolo de esta perspectiva, la obra de Cristo en la cruz, la obra del Señor en la cruz fue única y su resultado fue único, porque dio como resultado mi transformación milagrosa, mi transformación eterna, garantizando así que yo no necesite volver a ser y volver a hacer lo que antes de Cristo yo era y lo que antes de Cristo yo hacía. Recta final de esta palabra. Esto es lo que dice Pablo, versículo 20. Y por medio de él, te estaba esperando. Piano. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si me regalaran no sentir la presión del tiempo por los próximos 7 minutos, necesito cerrar esto. No necesito terminar para que pasen y cantemos y nos vayamos, pero necesito cerrar esto. Pablo dice que Cristo nos cambió. Antes éramos, antes hacíamos, dice, éramos extraños, desconocidos para Dios. 1, 2, éramos enemigos en la mente. Mejor traducción, pensábamos todo para hacer lo contrario a lo que Dios dice. Y número 3, no solo enemigos en la mente, éramos practicantes de malas obras. ¿Qué significa? Yo no conozco a Dios, Él y yo somos extraños. Dios no existe, Dios es un invento, Dios es un verso, Dios es entretenimiento de idiotas de fin de semana. Dios es la oportunidad que inventaron pastores para vivir del dinero de la gente. Dios es una imagen, Dios. Pero cuando Cristo muere y por esas cosas del milagro de su venida se cruza en la historia nuestra, ahora pasó algo en nosotros. Dejamos de hacer malas obras. ¿Para qué? Para convertirnos. Y lo antes de esa conversión dice que fuimos, reciba esto y alégrese por favor, fuimos reconciliados con Dios. Dios, ni bien nos reconciliamos con Él, míreme acá, ni bien nos reconciliamos con Él. La Biblia dice que en el acto mi estatus cambió de proveedor de malas obras, de pecador empedernido. Ahora soy un santo. Y de hecho no soy santo de Santulón, no soy santo de la aureola, no soy santo de elevado a 3 metros del piso que no va al baño. Santo es uno que es distinto, uno que es diferente. Santo, ¿sabe qué? No es mejor ni peor que nadie. Santo no es igual al resto, se diferencia del montón. Bendito sea el Señor que hizo la paz con nosotros y el resultado fue que nos hizo diferentes. Escuche esto, sin manchas. Sin manchas. El pastor Esteban Holland nos predicó en esta mañana, esta tarde, de hecho, de la necesidad de dejar nuestro pasado atrás. Dios mío, Cristo murió por ti y te sigues recordando y culpando del Satanás que fuiste, del Barrabás que fuiste, del violento que fuiste, del borracho empedernido que eras. Cristo murió por ti y sigues diciendo que todavía no eres santo. Cristo te declaró diferente, eres sin mancha, eres irreprensible. Eso es un verdadero milagro. En Cristo
En Cristo nacen hombres nuevos y mujeres nuevas. Se siguen llamando Néstor, Omar, Herrera, pero son una nueva versión de ellos mismos. Cristo crea una nueva creación. Tú eres diferente aunque te llames igual. Tú eres distinto aunque tengas la edad. Tú eres distinto aunque sigas trabajando donde trabajas. Y no lo hizo la oración de un ungido, lo hizo el sacrificio voluntario de Cristo en la cruz. ¡Wow! Nuevas versiones humanas pueden cambiar una sociedad y procurar que nazca una nueva sociedad. Yo fui uno, pero ya no lo soy. Yo hice cosas, pero ya no las hago. Y no porque digo no lo hago, no, esto no es repetición positivista. Esto es porque Cristo murió por nosotros. Lo recibimos en el corazón y el resultado es un cambio. Oh Señor. Y me voy con el último resultado de todo esto, agradecido de corazón. Que me presten sus oídos los 4 que me quedan. Versículo 23, capítulo 1. Es increíble lo que dice ahí. No se ha ni levantado al baño y Pablo sigue completando el hilo temático de su carta. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, evangelio que se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Cristo te cambió, ¿verdad? Pero no solo te cambió y me cambió, sino que Cristo produjo gente responsable, que sabe conocer sus limitaciones y sabe reconocer sus fallas y sabe reconocer sus debilidades y sabe hacerse cargo de su propia vida y sus propias decisiones. Por eso Pablo lo expresa así: ustedes ya saben, yo ya conozco que ustedes permanecen fundados y firmes en la fe. Yo ya sé, o espero que no me estén engañando, de que ustedes no se mueven de la esperanza del evangelio predicado. La permanencia en los fundamentos, escuche esto, la firmeza en los fundamentos, el mantenerme firme en las creencias, el no moverme de la esperanza que me fue predicada cuando me predicaron, no moverme a pesar de lo que sufro, no moverme a pesar de lo que me dicen, no moverme de mis creencias a pesar de lo que me pasa. Eso no es responsabilidad del pastor de la casa. Este pastor está cansado de orar por cristianos vagos, por cristianos que viven de responsabilidades ajenas. Yo estoy parado aquí para decirle a alguien de mi izquierda a mi derecha: ha llegado la hora que cambies tus pañales y deje que tu pastor y tu pastora terminen de ser la nana, el que te cuida, el que te limpia la baba, el que te saca tus porquerías. Hay un momento en que tienes que aprender a hacerte cargo de tu propia vida. Y hay un momento en que si usted se va a pecar al mundo, ya no le eche la culpa al pastor o al aire acondicionado que no está. Sabes, si tú eres débil o eres fuerte, es tu decisión. Hay gente de pandemia que no apareció más y hay otros en pandemia que seguimos estando. ¿Somos mejores que los que dejaron? No, a mí me parece que hemos pagado el precio de conocer quién es Jesucristo. Que si Cristo es todo lo que Pablo dice que Cristo es, entonces vale la pena pagar el precio, correr el riesgo por ser lo que Él nos pide. De este evangelio que se predica en toda la creación. De este evangelio dice el preso Pablo, del cual he sido nombrado ministro. Digan, ministro. Y yo todavía en mi viaje por el túnel del tiempo lo miro y digo, ¿what? El tipo se siente orgulloso de ser ministro de Jesucristo, que por haber predicado de Cristo en el pretorio esté en la cárcel. O yo estoy loco, o este está loco, o todo lo que escribió al principio es verdad. Y todo lo que dijo de Cristo es verdad. Porque sí, amén, si todo lo que dijo de Cristo es verdad, damas y caballeros, vale la pena sufrir por Él, vale la pena correr riesgos por Él, vale la pena arriesgarse a lo que no haríamos jamás si eso es por Él. ¿Qué se predica en todo lugar bajo el cielo? Mire, Pablo no sabe de fans,
Pablo no sabe de likes, Pablo no sabe de me gusta, Pablo no tiene Instagram, Pablo no está en redes sociales, Pablo no tiene chat, no tiene WhatsApp, Pablo no le sacaron una foto. Pero reciba esto: lo que menos le importa es predicar de eso, porque él tiene algo en claro. Yo no predico por el aplauso, no predico por la ofrenda, no predico por el horario, no predico por el hotel 5 estrellas, no predico por el jugo de naranja recién abierta. Yo predico porque conozco a Jesucristo. Y él dice así: yo sé quién es Él. Ay, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, creador de todas las cosas. Él es antes de todo. Él es el que hizo la paz. Él es el que me cruzó el caballo en Damasco. Él es el que me enamoró. Señor, danos el nacimiento de una nueva generación. Y aunque yo vaya camino a los 70, y aunque mirando a mi pastor seguiré siempre joven, pero danos el nacimiento de una nueva generación que entienda que como están las cosas en el mundo y en esta generación, lo que Cristo es salvará a las personas, a la sociedad y al mundo. Yo sé que el mundo se va a acabar, yo sé que un día la trompeta va a sonar, pero es mi derecho a creer y decidir que mientras tantos esos eventos no sucedan, yo pueda llevarme la mayor cantidad de hombres y mujeres a los pies de Jesucristo. Yo no puedo ignorar que Pablo está preso escribiendo esta carta, que tiene cadenas en sus manos. ¿Y por qué no lo ignoro? Definitivamente, señoras y señores, y aquí me voy, porque lo que Cristo es mayor que lo que el mundo nos hace, porque lo que Cristo es mayor que las burlas que sueltan contra nosotros, porque lo que Cristo es mayor que la temeridad que nos imponen queriéndonos perseguir. De hecho, lo que Cristo es mayor que el poder de la enfermedad de nuestros cuerpos, porque lo que Cristo es mayor a lo que la muerte quita o lo que a la muerte espanta. Tengo 8 operaciones en mis ojos. Yo no sé qué es tener los ojos blancos. Y pensando que a esta altura de mi vida mis ojos serían sanados, cada vez estamos de mal en peor. He perdido casi el 90% de mi audición bilateral. Sufro mucho predicando ahora. No los escucho, solo los veo. No sé los medios ni los agudos. Escucho pero no discierno. Confundo las palabras. Tengo que preguntarle a todos qué me están diciendo. Viajé para estar aquí, no solo para honrar a mis pastores, sino porque Cristo me dijo a mis 12 años que yo iba a predicar el evangelio en todo lugar y en toda nación. Por eso no es problema. No es problema volar un avión, andar un bus, dormir en un carro, caminar una hora. No es problema si esto se hace por amor. Permítame preguntarte si lo que haces por dinero es lo mismo que haces si lo haces por amor. Yo no amo a la Cristina mía porque me hace arroz con pollo. Se lo pedí la vez pasada y casi me hace dormir afuera. Estoy cansada de tu arroz con pollo. Yo no le dije, ¿acaso no me amas ya? Sino que sabe, no es la comida lo que define mi relación con mi esposa. Usted está escuchando a alguien que le ha pedido a Dios por favor que me sane y Él no lo ha hecho. Pero sigo parado acá por una sola razón. Es que tiene que llegar el día que ya no hagamos las cosas por interés. Si quieres dinero, vete a la lotería y juégate un número a la quiniela. Si quieres sanidad a tu cuerpo, vete a una bruja y una curandera. Págale lo que te pida por su mentira. Si quieres un arreglo espontáneo y mágico, búscate un consejero profesional. Pero si quieres cambiar la vida, si estás cansado que te traten mal, que se burlen por tu color de piel, se burlen por tu cabello, se burlen por tu nacionalidad, que estás cansado de que se burlen porque fuiste un borracho sin arreglo, porque fuiste un drogadicto,
sufriendo porque fuiste un violento. Estoy aquí para gritar lo que todos ya sabemos. Cristo ha hecho la diferencia. Todos lo sabemos. Cristo ha cambiado nuestra vida. Por eso, este evangelio que se predica en todo el mundo, me voy, predica. Predica a pesar de la amenaza, predica a pesar de la enfermedad, predica a pesar de las cadenas, predica a pesar del conflicto, predica, pastor, predica, pastora, predica, Tim, predica, Esteban, predica, pastor, predica. Y que tu sustento no sea la ofrenda que te van a dar. Que tu sustento no sea el aplauso de los que te escuchan, o la recompensa sea cual sea. Predica. Y que tu sustento sea esta verdad. ¿De quién es Jesús? Predica, por favor, y hazlo con valentía. De ella depende la salvación de esta ciudad. Me siento honrado que ese Cristo me haya enviado. Por eso iré a donde Él me envíe. Es un honor, es un placer, es una responsabilidad. No espero la palmada en el hombro al terminar mis gritos oratorios. Solo espero llegar a mi habitación y saber que detrás de mí se va a meter Cristo a mi habitación y me va a mirar con la mirada que solo Él aplica, y con su mirada me dirá: gracias, porque hiciste lo que tenías que hacer. Que me conozcan a mí, que no te conozcan a ti. Quizás el mundo está como está porque ha confiado en nosotros, líderes miserables, frágiles, dioses con minúscula de 1,70 m. Y quizás llegó la hora que desde la más niña y la jovencita, de los más jóvenes que son la generación de recambio, se levante una generación que no tema decir quién es Jesucristo. No estoy feliz con lo que ocurre en Croacia, no estoy feliz con las muertes por la guerra, pero me siento en falta por los testimonios que me llegan a mi corazón y a mi teléfono de hombres y mujeres listos para morir, pero para predicar de Jesucristo, para hablar que Cristo es más que las balas, que Cristo es más que la pelea, que Cristo es más que la irreconciliación. Concluyo. ¿Por qué sufrimos los pastores? ¿Por qué los cristianos hacen lo que hacen? Porque hay una ignorancia deliberada acerca de saber quién es Jesucristo. De hecho, mirándolo así, ¿puede Cristo ser todo lo que es y hacer todo lo que hace según lo enseña y nosotros no reflejarlo? Sí, ese es el espectáculo en la iglesia. Pero si yo coloco frente a mí todos mis problemas, y frente a mis problemas te pregunto, coloco todo lo que es Cristo, dime, ¿cuál de los dos pesa más? ¿Cuál de los dos vale más? Necesitamos un nuevo comienzo. Alguien diga, o le tiro con la Biblia, alguien diga: hoy comienzo de nuevo. Grítelo: hoy comienzo de nuevo. Pero no para ser teólogo o místico, sino para volver a amar a Jesús como lo hicimos cuando recién nos convertimos. Pues solo con esa clase de amor extravagante el mundo seguirá oyendo las voces de todos los que aman a Jesús, al que lo aman no por lo que hace, a todos los que aman a Jesús por lo que Él es. Diga: hoy comienzo de nuevo. Vuelve a recordar quién eras. Vuelve a recordar dónde estabas. Vuelve a acordarte lo que Cristo hizo contigo. Es posible que vuelvas a amarlo como ayer lo hiciste. Necesitamos un amor por la Biblia. Necesitamos un amor por la oración. Necesitamos un amor por la adoración. Necesitamos volver como niños pequeños, dejando títulos, glorias y requerimientos a un costado, y volver a caer sobre nuestras rodillas. Volver a caer sobre nuestras rodillas
delante de Él con un corazón desesperado, con un corazón que tenga la sensación de que si Cristo no me mira, entonces me muero. Quiero volver a llorar en su presencia. Quiero volver a las 6 de la mañana a estar de pie para hablar con Él. No quiero seguir preparando sermones. Quiero conocer a Cristo mientras estudio la Biblia. Quizás el sermón sea un buen resultado también. Vine a decirte: vete a casa y vuelve a orar. Vete a casa y vuelve a abrir la Biblia. Vuelve a casa y vuelve a adorar al Señor, aunque no sepas cantar. Vuelve a casa y tírate sobre el rostro en tu cama o en el piso y dile a Él cuánto lo amas. Como esa noche, ¿te acuerdas? Como esa noche cuando entregaste tu vida al Señor y no parabas de llorar, que ya no son lágrimas de tristeza, son las lágrimas de la emoción de saber que todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo hace me ha honrado a mí, cambiándome la vida y llamándome a un ministerio. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Este no es un aplauso de alabanza, esto no es júbilo. Esta es una forma de decirle a Él: cuántas gracias te doy por lo que tú eres y por lo que tú haces. Luego que aplaudas, levanta tus manos. Levanta tus manos en una adoración, en una adoración. Levanta tus manos en una adoración espontánea y a su nombre. Y a su nombre. Arriba tu voz, arriba tus manos, dobla tus rodillas, haz algo. Aleluya. Eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Digan Cristo, digan Cristo. Jesús, eres mi plenitud. Aleluya. Levanta sus voces, levanta tus manos. Adórale como no lo hiciste esta semana. Trae el texto y adórale por lo que Él es. Santo Dios, Santo Dios, te adoramos, mi Jesús. Te abrazamos, mi Señor. Yo levanto frente a ti lo poco que queda de mi voz. Son tantas las razones, son tantos los motivos, son tantos tus beneficios. Es tan fuerte tu abrazo, tanto amor que hay en tus ojos. Verte allí colgando, mi Jesús, verte allí muriendo por mí, me hace decirte: Cristo Jesús, tú eres plenitud. Señor, bendice tu iglesia, recibe la adoración de corazón y ayúdanos a comenzar de nuevo en este redescubrimiento de quién eres tú y lo que tú haces. Adora a Cristo, aleluya.